Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Wrap-Up de Empapelados. En este wrap-up os vamos a contar todas las lecturas que hicimos en el mes de octubre. ¿Empezamos? Dentro vídeo. Pues empiezo yo este repaso con la mejor lectura de mi mes de octubre, que es El Pozo, de Berna González Arbur. Hace un repaso del mundo de los medios de comunicación y me ha gustado mucho por ese análisis que hace. La protagonista es una periodista que la mandan a cubrir un suceso en el que una niña se ha caído en un pozo. Entonces podemos ver cómo a partir de ese día va evolucionando el tipo de información que se va haciendo sobre el tema y cómo empieza, digamos, a brillar más quizá el amarillismo que la preocupación por el suceso en sí. Entonces es una historia muy dinámica, con mucha profundidad en el tema de la comunicación, que me parece muy interesante para quien quiera conocer cómo funcionan por detrás un poco algunas partes y también pues tratar o analizar cómo son los medios de comunicación ahora sobre ciertos temas. El libro es una crítica absoluta sobre cómo funcionan, es así, pero al mismo tiempo es una buena novela para leer porque es dinámica y entretenida. Sigo yo con Hacia mareas malditas, que es una novela de Laura Díaz, nuestra querida Fantasy Literature, que ha sacado su primera novela y la teníamos que leer sí o sí. Obviamente es de fantasía y encima es una historia de fantasía de piratas, que es algo que yo he leído poquísimo y en televisión he visto poco también, porque al final tampoco hay mucho. Y es algo que me ha gustado, el dar un enfoque diferente a historias de fantasía en la que, además de toda la parte que tienes en el mar con los piratas y tal, tienes un universo súper rico en el que la magia va a estar muy presente. La protagonista tiene poderes, no os quiero contar más, pero digamos que esos poderes es lo que hace que sea el centro de atención de otras personas y lo que va a cruzar su camino con estos piratas malvados, malvadísimos. Entonces se empieza a ser una aventura en la que vamos a tener amor, vamos a tener lucha, vamos a tener intriga, vamos a tener un poquito de todo. Y eso es algo que me ha gustado mucho porque tienes para todos los gustos. Creo que para ser una primera novela está súper bien construida, sobre todo el universo es muy rico y creo que consigue envolverte desde el principio y te sientes como si estuvieras leyendo un cuento súper colorido y lleno de matices, y eso es algo que he disfrutado mucho. Así que si os gusta la fantasía y además os gustan los piratas, tenéis que leerla porque os va a gustar. Y continúo yo ahora con La letra herida de Sergio Hernández, que es un libro que nos sitúa a principios del siglo XX en Valencia, cuando están construyendo la famosa Estación del Norte, la que es ahora la estación de tren más importante de Valencia, y iba a cambiar como el estatus y un poco la forma de Valencia, se iba a convertir en una ciudad importante, iba a crecer, etc. Y nuestro protagonista es valenciano, pero lleva mucho tiempo fuera y regresa como un poco a su ciudad de origen, se reencuentra con su mejor amigo y pasan cosas. Bueno, esto lo puedo decir porque sale en la sinopsis, se enamora de la mujer de su mejor amigo y luego también durante los trabajos en la estación pues hay algunos sucesos que también nos tienen en vilo. Es que tiene también muchas cosas esta novela, hay parte de los gustos. A mí me ha parecido muy entretenida, pero la parte que más me ha gustado es la histórica. Me ha gustado ver esa Valencia de principios del siglo XX, cómo la sociedad intentaba crecer, que Valencia se convirtiera como en una ciudad importante y al mismo tiempo, lo que os decía, dentro del trabajo que tenían los constructores, pues cómo se iba esa movilización obrera y cómo iba también cambiando mucho la mentalidad de muchos trabajadores. Entonces, creo que este libro tiene cosas muy interesantes para conocer de la historia y luego se lee muy bien, la parte de amor es muy bonita, aunque sea un poco trágica, pero bueno, un libro muy recomendable. Y sigo yo con mi lectura del reto del mes, que era leer una novela de terror, y yo me leí La casa infernal de Richard Matheson. Había descubierto a este autor por Soy Leyenda, me flipó Soy Leyenda,
Y entonces dije, o sea, el mismo autor, Casa Encantada, la tengo que leer. He de decir que me ha decepcionado un poquito, y creo que ha sido culpa mía, por mis expectativas. Porque tenía yo en la cabeza que me iba a encontrar algo como La maldición de Hill House, o Otra vuelta de tuerca, algo súper psicológico, y no ha sido así. Es cierto que el autor no busca serlo, y según pasa el tiempo la voy abrazando más. Me ha gustado mucho, pero en el momento cuando lo acabé fue como, ay, me esperaba otra cosa. Os cuento. Nos encontramos con una casa encantada en la que un grupo de personas van a ir para ver qué pasa y solucionar lo que ocurre allí. Lo que caracteriza a esta historia y lo diferencia de otras historias de casas encantadas es que lo que busca Richard Matheson es hablar de los elementos sobrenaturales e intentar explicarlos desde la ciencia o incluso desde la religión. Entonces lo que hace es poner frente a frente a lo sobrenatural, a todos esos elementos en los que no tenemos una explicación, a la ciencia y a la religión, y cómo chocan, cómo buscan dar explicaciones y cómo conviven estas tres áreas. Entonces creo que ese juego lo hace muy bien y consigue hacer una novela diferente. Es verdad que aunque hay en algunos momentos que se pone un poco filosófico a la hora de desarrollar o argumentar determinadas cosas, no se pone lo suficiente como para romper el ritmo de la historia, y se lee sola, es muy cortita y atrapa desde el principio. La primera mitad es un poquito más... lenta. Un poquito más teórica, podríamos decir, y en la segunda mitad ya la historia explota mucho, es bastante heavy en muchos momentos, y me ha gustado mucho. O sea, pese a que esperaba más psicología de la que he encontrado, creo que tiene todos los elementos del género y de este tipo de historias, y además que da una vuelta de tuerca a ese concepto y nos ofrece algo diferente, y este hombre escribe súper bien y voy a seguir leyéndolo porque me ha gustado. Pues de mansión a mansión sigo yo con mi reto del mes, que fue La mansión de Hill House. Maldición. ¿La maldición? Pues La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Ya hemos hablado en el directo de esto, a ver cómo lo hago. Porque el gran problema de este libro, mi gran problema con este libro, es que yo no tengo miedo con el tema paranormal, espíritus, etc. No me dan miedo, no me preguntéis por qué. Entonces, este libro trata sobre unas personas que ya tienen como un pasado con el tema paranormal. Entonces hay un doctor que les invita a pasar unos días en una casa en la que ocurren sucesos. Entonces quiere ver cómo esta gente se relaciona con el mundo paranormal. Van sucediendo cosas en la casa, que es lo que tiene, y claro, en mí no provocan ningún tipo de terror, ni angustia, ni nada. Leyéndolo de este modo, yo lo único que puedo decir es que sí que la ambientación está muy bien. O sea, es como que lo lees desde fuera. O sea, yo toda la historia la iba leyendo y yo entendía que lo que iba contando Shirley Jackson estaba creando un ambiente propicio para que el lector sintiera eso. Incluso sí que me pareció muy interesante ir viéndolo desde fuera. O sea, yo creo que es como que a lo mejor incluso eres más consciente de cómo está utilizando ciertas cosas para crear miedo, porque es el momento que tú dices, aquí debería estar sintiendo algo, pero no lo estoy sintiendo. Así que, claro, es muy difícil puntuar una novela de terror cuando no te da terror, pero lo bueno que puedo decir de esta historia es que no me resultó aburrida aún sin sentir terror. O sea, la leí, me pareció una historia entretenida, no la mejor del mundo, pero una historia entretenida que la he podido leer sin que me transmita eso, así que entiendo que está muy bien. Y voy yo con mi gran decepción del mes de octubre, y aunque me duela mucho en el corazoncito, es con Fuenquinos, con nuestro querido David. Esperaba muchísimo más y la historia me dejó completamente frío. Es verdad que con Fuenquinos el listón está muy alto, él también toda la culpa la tiene él, que el listón esté donde está, pero bueno. En este caso nos cuenta y se sumerge la historia en un tipo de negocios que están surgiendo en determinados puntos del planeta, que es simular funerales falsos para que la persona tome conciencia un poco de su vida y recupere un poco la ilusión y el rumbo para seguir adelante.
Es un negocio que ha surgido como para luchar contra los suicidios y demás. Entonces el protagonista descubre esto y eso va a hacer que cambie su vida. Tampoco os quiero contar más, porque si ya creo que me ha dejado frío, os cuento más, pues mal vamos. Creo que la premisa es mucho más potente de lo que acaba dando. Creo que no consigue nunca sacar partido de esa premisa a través de los personajes, no consigue desarrollar los personajes todo lo bien que debiera para que consiga ser esa premisa una excusa para entrar bien en sus mentes y en sus corazones, que eso es algo que Fuenquinos hace siempre de maravilla. Entonces acaba siendo una historia que pasa sin pena ni gloria. Es verdad que el final está bien rematadito, pero da igual. O sea, pasa por ti sin pena ni gloria, no consigue hurgarte en el corazoncito, no consigue dejarte grandes reflexiones o darte un aire, esto de aire fresco, que no me sale. Un golpe de aire fresco que siempre Fuenquinos te lo da. Nada, ¿me arrepiento de haberlo leído? No, porque me ha entretenido, es súper fácil de leer, las novelas de Fuenquinos son muy cortitas. ¿Es la peor novela de Fuenquinos que he leído? También. Pues yo termino también con mi decepción del mes de octubre, que es Historia de mujeres casadas, de Cristina Campos. Muchos me dirán, ¿para qué lees un finalista o un premio Planeta? Pues puede ser. Pero yo tenía hasta ahora como la teoría de que los premios Planeta no valían mucho, pero los finalistas siempre me han gustado bastante. Entonces, este es finalista y yo tenía bastantes expectativas. Además, había leído ya a Cristina Campos en otros libros y me había gustado, pero creo que en este libro peca de superficial. Es un libro en el que son tres amigas que trabajan en una revista femenina y, bueno, pues una está casada desde hace muchos años, tiene un hijo y tiene un amante. Otra está casada desde hace muchos años también, tiene 2 hijos y otra, bueno, pues tiene un matrimonio un poco difícil. Algo que sí que me gusta mucho, que las protagonistas de este libro superen los 40 años, que no es habitual que se hable de mujeres de esta edad y más sobre todo sobre sus relaciones sentimentales y su vida más privada. Entonces, la historia se deja leer, o sea, no me aburrí, pero sí que me ha parecido muy superficial en muchos casos. O sea, creo que muchas veces pasaba por alto cosas que me hubiera interesado bastante más que se hubiera metido, y otras todo lo contrario. Incluso en algún momento me parecía hasta un poco parodia de lo que estaba ocurriendo. Entonces, como lectura ha estado bien para pasar el rato, pero es un finalista de Premio Planeta. Bueno, pues eso, tenía ilusión por una historia como más profunda sobre mujeres de 40 años que se pueden asemejar quizá más a mí en su punto de vida, etc. Y me ha parecido pues bastante soso. Y termino yo con Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que es sin duda la historia más asquerosa que he leído yo en mi vida. Y ha llegado a ser tan asquerosa que dejé de disfrutarla. Lo leí sin parar, estaba enganchadísimo, todo el rato quería saber qué otra locura o qué otra cosa desagradable iba a leer, pero luego cuando llegaba a ella era como y seguía para adelante. O sea, no sé, ha sido unas sensaciones muy enfrentadas las que he tenido con esta novela. La premisa, nos encontramos, es una historia distópica, es una distopía en la que nos encontramos en un mundo en el que por un virus no podemos comer animales. Entonces lo que ha pasado es que hemos empezado a criar humanos para comérnoslos. Es una historia muy sangrienta que se recrea mucho en cada elemento y se recrea mucho convirtiendo a los humanos en animales utilizados para alimentación. Aquí se tiene un montón de lecturas en función de las mentalidades de cada uno de sus lectores, pero tiene una crítica brutal, digamos, hacia la ganadería y hacia el sistema alimentario de la sociedad. No lo voy a olvidar esta historia, sin duda. En algunos momentos leía así como entrecerrando un poco los ojos de no, por favor, pero aún así la acabé, estaba enganchadísimo y aunque diga que no la he disfrutado, un poquito la he disfrutado. Pues hasta aquí nuestro wrap up de octubre, como siempre.
Podéis comentarnos las lecturas en comentarios y nosotros pues encantados de leer vuestra opinión, si coincidís con nosotros o no. Y poco más. Hasta el próximo vídeo.